Tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿sufres, has sufrido o conoces a alguien que haya sufrido o sufra actualmente bullying? Y mi segunda pregunta para ti es, ¿crees realmente que esto es menos frecuente de lo que parece en realidad? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es Soy Itera, yo soy Cristina. El vídeo de hoy, bueno, realmente intento que todos los vídeos que hago sean especiales porque he creado este canal para que realmente sirva para algo, ¿vale? Pero realmente el tema de hoy creo que es más especial aún precisamente por lo delicado o por la sensibilidad que envuelve, ¿no? Yo este tema quería hablar de él desde casi que empecé el canal, pero bueno, por las típicas, ¿no? El típico como el miedo a exponernos que tenemos todo en realidad, que tampoco sabes quién te va a ver o cómo va a tomar lo que vas a decir, ¿no? Porque son temas muy sensibles, como digo. De alguna manera lo había como pospuesto, pero era una idea que yo tenía presente. Entonces, desde hace unos días me lo empecé a plantear más seriamente, pero no sabía si hacerlo o seguir aplazándolo. Y como yo creo mucho últimamente, me pasan muchas cosas de estas de magia, ¿no? De señales y de todo esto de la vida, pues me pasaron muy seguidas como pequeñas muchas señales relacionadas con el tema y esta semana y entonces fue como, vale, colgué ya el vídeo que tenía y tal, dije, pero el siguiente tiene que ser este. Voy a intentar estructurar un poco todo lo que quiero decir, ¿vale? Pero perdonar si es un poco si luego hay un poquito de caos o lo que sea, porque obviamente pues hablaré según me vaya viniendo y como implica mucho algo muy emocional, pues seguramente, además que yo ya soy así, pues me vaya por las ramas. Bueno, sin más empiezo, me gustaría explicar muy brevemente, digo muy brevemente porque es imposible, por desgracia, resumir tantos años del tema en tan pocos minutos, ¿vale? Pero me gustaría explicar un poco mi experiencia. Mi experiencia es que yo, desde que tengo memoria, yo sufrí bullying, ¿vale? Yo sufrí acoso escolar, tanto en el colegio como en el instituto. Realmente desde que era muy pequeña, yo luego, porque simplemente nos mudamos a otra ciudad y tal con mi familia, cambié de colegio y realmente recuerdo que cuando yo me cambié, yo tenía solo 9 años y yo ya tenía ese sentimiento de quiero irme a otro sitio, ¿no? Realmente yo, o sea, no recuerdo con 7 8 años quizá lo que pensaba o lo que sentía en aquel entonces, lo único que sé es que por diferentes motivos no estaba a gusto, ¿no? Obviamente la capacidad de hacer daño que tiene un niño de 7 8 o 9 años pues no es mucha en comparación con la que tienen los de 15, ¿no? Pero bueno, digamos que ya empezaba a pasar eso en mi vida. Entonces, bueno, cambiaron las cosas, empecé en otro cole, tal, al principio muy bien, pero al final, pues por cosas de la vida me empezó a pasar otra vez lo mismo. Los motivos, por así decirlo, porque obviamente nunca hay un motivo, no tendría que pasar esto, ¿vale? Es que los factores que se juntaron fue básicamente, bueno, un tema de salud que tengo y el hecho de ser muy estudiosa. Eso era una bomba, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo era como, bueno, yo soy como soy, entonces, como ya me veis, yo siempre he sido como muy querida por mis profesores, además yo siempre he sido muy madura para mi edad, he sido muy respetuosa, he sido muy responsable, muy estudiosa, como digo, entonces casi todos los profesores, quiero decir, me querían mucho, ¿no? Y aparte, pues tenía de diferente, ¿vale? Pues temas así de salud y tal. Bueno, como digo, se juntaron varias cosas, entonces a mí lo que básicamente me hacían era maltrato psicológico, ¿vale? Entonces nunca se atrevió a tocarme nadie, porque básicamente yo soy de esas personas que yo con una mirada como que ya te he fulminado, ¿no? No se atrevió, realmente la palabra es, no se atrevió nunca nadie, y como no les quedaba otra cosa, me lo hacían psicológico. De mil maneras, ¿vale? O sea, desde el tema de que, como ya digo, yo era muy estudiosa, muy trabajadora y muy todo, que se hicieran grupos para hacer trabajos en grupo y que nadie me quisiera en el suyo, yo tener que hacerlo sola, o que por narices el profesor me tuviera que añadir alguno él, hasta luego cosas ya más de putear, para que nos entendamos. Se iban a ver dónde podían hacer más daño y como a mí, vamos a decir que sentimentalmente o emocionalmente les costaba mucho, ¿no? Porque yo siempre, por ejemplo, a mí me decían bajita y era como que dime lo que te dé la gana que no me afecta, ¿no? No te afecta, pero te fastidia, ¿cómo digo? A ver, somos seres sociales, ¿no? Al final queremos lo que decimos, pues estar bien en la sociedad, con nuestros iguales, tener una aceptación, sentirte, ¿no? Que encajas, todo eso. Entonces,
claro, a mí, por ejemplo, me daba igual que me llamaran bajita, no me afectaba, pero me afectaba el hecho de decir, hostia, es que no tengo amigos. O sea, es que es muy triste, ¿vale? Y realmente diciendo, joder, es que de la manera que soy yo, ¿no? De eso, de alegre, de feliz, no sé, que me consideraba y me considero muy buena nena, ¿no? Si otra cosa, ¿no? Entonces era como algo que realmente yo nunca llegué a entender y inconscientemente, obviamente, yo creo que muchas veces yo llegué a pensar incluso que era culpa mía. Yo lo estaba analizando después con más madurez y yo llegaba a pensar eso de, ¿no? Como cuando tenemos el típico caso de un vecino en un vecindario que no se habla con nadie, que quieras que no piensas eso de, hostia, que no se hable con uno, que no se hable con dos, pero que lo odien todos, es como, no será culpa de ese vecino y no del resto, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera, claro, sí que te acaba doliendo, ¿no? Por mucho que no quieras. Entonces, como digo, putadas, cosas que me hacían, pues, por ejemplo, aparte de lo de los grupos, ya digo, me robaban cosas, ¿vale? Yo tenía que estar muy alerta porque aunque no quisieran lo que me robaban, porque todo el mundo tenía, era como me lo robaban porque sabían que tenía eso valor y para fastidiarme. Como por ejemplo la calculadora, el típico diccionario de inglés, de traducción, o sea, las cosas que mínimamente tenían valor. Obviamente cosas como el móvil o así, cuando ya empecé a tener como a mitad o finales de la ESO, obviamente eso iba en mi bolsillo, ¿no? Entonces me robaban cosas o me estropeaban cosas. Entonces yo tuve que empezar a cuidar mis cosas, ¿no? Tuve que, por esos motivos, no por otros, tuve que empezar al propio instituto, por ejemplo, a alquilarle taquillas, ¿vale? Que se alquilaban por año. Entonces yo tuve que aprender cómo funcionaba la taquilla y cada día yo tenía que usarla y cuando otros entraban y salían más fácil de clase porque lo tenían todo en el cajón, yo tenía que cambiar libros, etcétera, porque no podía cargar con todo eso en mi espalda a mi casa, ¿no? Entonces utilizaba eso. Luego cuando ya protegía las cosas, pues claro, me robaban lo de la mochila, ¿no? Entonces tuve que comprarme un candado propiamente para la mochila. Entonces, ¿qué pasó? Recuerdo un día muy concreto de que llegué de la hora del patio y de la rabia de que se habían encontrado el candado y de que no me podían robar, en lo que es la cerradura del candado, me habían metido tierra del suelo, del patio, ¿vale? Como me querían joder la cerradura para que yo luego no abriera mi maleta, luego encima habían puesto Tipex. O sea, yo me encontré allí una cosa que era como, ¿cómo puede alguien con tanta maldad, barra aburrimiento, barra no sé realmente el qué, mientras yo estoy media hora en el patio, dedicarse a hacer esto para fastidiarme, ¿no? Y recuerdo que ese día yo llegué, el profesor ya estaba iniciando la clase, todo el mundo con su libro fuera, yo ahí peleándome con el candado y realmente como que el profesor me veía lo que pasaba, pero realmente no sé si es que no dije nada, o sea, me quedé como tan en shock de qué fuerte lo que me está pasando, que en aquel momento no expliqué eso, ¿no? Y el profesor pues ni se dio cuenta. Respecto a cómo actué yo, pues yo siempre lo conté, yo sobre todo en mi casa lo conté siempre, lo sabían, mi madre habló con los profesores, con el director, o sea, es como, sí, todo el mundo lo sabía, ¿no? Se supone y según dijeron, pues una vez los cogieron, les hicieron una charla. No sé, no, yo lo único que sé es que yo seguía las mismas circunstancias y que eso cada vez iba más porque además obviamente yo tenía un resentimiento y luego yo ya estaba a la defensiva. A lo mejor venía alguien y no me venía a decir algo a malas y yo ya me lo tomaba mal, le contestaba a borde o cosas así, ¿no? Y sobre todo en tema de méritos, ¿no? Cuando yo conseguía algo, porque, bueno, al igual que hablo mucho, también me gusta mucho escribir, ¿no? Y el tema de enrollarme redactando, pues se me da. Entonces cada año hacían concursos de redacciones por los Jocs Florals de aquí de Cataluña y yo me presentaba a todos los concursos de redacciones. Y yo, está mal decirlo, pero muchos años los ganaba casi todos, ¿vale? Entonces, claro, imaginaros para todas esas personitas, cuando decían mi nombre y quién había ganado el premio, pues es como, odio, 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 ¿no? Envidia, 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 envidia. Entonces todavía era peor. Cuando yo era la persona que sacaba más nota de un examen de toda la clase, odio, 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 todavía era peor, ¿no? Era como retroalimentándose. O, por ejemplo, me pasó una vez, muy curioso, lo voy a explicar. No sé, ¿cómo se dice? Picaletras en castellano, que ahora no me sale. Como deletrear, ¿vale? Había un programa en la tele hace años que era sobre deletrear. Y los del programa, a nivel amateur, sin sacarnos en la tele ni nada, vinieron a grabar al colegio, ¿no? Como para ver qué tal se nos daba. Entonces,
hacíamos el deletreamiento, o como se llame, de toda la clase, ¿no? Nos daban palabras cada vez con más dificultad y teníamos que deletrearlas. No sé cuántos éramos, en aquel entonces en el instituto debíamos ser 30, alrededor de 30 personas, y yo gané. Pues recuerdo y recordaré siempre que cuando yo gané y el profesor dijo, ha ganado Cristina, todo el mundo empezó a corear el nombre de la que había quedado segunda. Es como, no queremos admitir que Cristina ha ganado, ¿no? Yo lo cuento, o sea, sobre todo, lo cuento riéndome, pero porque veis que yo me tomo las cosas mejor con la ironía, porque si no, es mi manera de tomármelo, ¿no? Pero obviamente que no es para reírse, estamos de acuerdo, yo soy la primera que lo pasé muy mal. Bueno, pues yo lo pasaba súper mal, yo me pasé muchas épocas, sobre todo de instituto, o sea, el instituto fue mortal, muchas épocas de instituto en las que yo estaba en el patio sola, sin amigos. O sea, llegaba la hora del patio y yo decía, vale, Cris, cógete tu MP3, tus auriculares, me sentaba en un rincón del patio, me ponía a escucharme mi música y luego volvía a mi clase. Y los demás pues se juntaban, hacían grupos, hacían cosas, lo que fuera, hablaban, ¿no? Socializaban, yo no. Había temporadas que sí, pues lo típico. O mira, de repente te haces amigo de alguien de la otra clase, ¿no? O de otro curso, o empiezas a hacer un grupito. Y luego por X, por A o por B, ¿no? Pues eso se desmoronaba, del tipo, bueno, pues un grupito, el típico, que se empiezan a enfadar unos con otros, se desmorona el grupo, al final aquello se va a tomar por saco. O yo qué sé, o te haces amiga de alguien de cursos superiores y luego acaban en cuarto y ya se van y no los tienes más. No sé, historias varias. Realmente para explicar todo el proceso o todo lo que me pasó ni me acuerdo ni podría explicarlo, ¿no? Pero un poco para que entendáis. Para mí, a nivel de sentimiento, yo realmente, aunque soy una persona muy fuerte y aquello todavía me hizo más fuerte porque sí o sí me hizo hacerme amiga mía, ¿no? Era como, tienes que estar sola o estás bien contigo o te vas a joder, entonces llévate bien contigo. Y a mí aquello me hacía más fuerte en el sentido de que cuando os digo, por ejemplo, que yo me iba al patio y escuchaba música, yo nunca, nunca, nunca me ponía a llorar. A lo mejor ya había alguna vez que estaba muy mal en mi casa, llegaba cabreada y me ponía a llorar porque era jodida la situación. Pero yo nunca lloraba allí, o sea, era como yo soy fuerte, no vais a poder conmigo, como digo, nunca se atrevieron a hacer nada físico, aunque un inicio también se intentó, también lo voy a explicar. Siento si el vídeo este se va a hacer largo, pero es que tengo que explicar todo lo que pueda para que quede constancia, ¿vale? Ay, se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, ya me vendrá otra vez. Como decía, yo el sentimiento que tenía era realmente de que pues obviamente no todos queremos tener amigos, todos queremos sentirnos valorados, ¿no? Aunque tú sepas lo que vales, pero quieres que te lo valoren desde fuera, ¿no? Entonces, para mí cualquier pequeño gesto de alguien era muy importante. Es decir, yo, por ejemplo, con que alguien me dijera hola, hola, a mí ya ese hola me alegraba el día, ¿vale? Y yo, o sea, ni os imagináis el drama si yo un día tenía que faltar a clase, que normalmente no faltaba, quizá por algo de temas médicos o lo que sea, yo no quería faltar, es que era horrible. O sea, os prometo que yo el día que faltaba ya estaba toda la tarde diciendo a quién le pido los apuntes, a quién le pido los deberes, porque es que no se lo puedo pedir a nadie. Yo me llegué a hacer una lista, os lo prometo, diciendo a fulanito le puedo pedir los de inglés, a fulanita, para no cansar al mismo y que me mande a la mierda, le puedo pedir los de castellano, a fulanita los de tal, 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 tal. Yo ahora lo analizo con perspectiva y digo, qué fuerte, es terrible, ¿vale? Pero yo en aquel momento pues me lancé ahí como pude a eso, ¿no? También recuerdo que, voy explicando así cosas sueltas, por eso digo perdonad por la falta de orden, ¿no? También recuerdo que, bueno, yo estaba exenta de gimnasia, por temas médicos, como digo, yo no podía hacer gimnasia, entonces yo, como buena estudiante y responsable que soy, ¿qué hacía? Pues en vez de sentarme allí, no sé, a la Bartola, no hacer nada, ¿vale? Pues yo decía, pues yo aprovecho este tiempo para hacer mis deberes y luego tengo más tiempo cuando llegue a mi casa. Me puse a hacer los deberes en mi clase, sola, cuando no había nadie, estaban todos haciendo gimnasia. Pero un día llegó el director, pasando por el pasillo, me vio y me dijo, hostia, Cristina, pues para que estés aquí, vente a mi despacho. Ya la cagamos, ¿vale? Porque yo luego, cada hora de gimnasia, los demás se iban a sudar, a hacer gimnasia, y yo me iba al despacho del director. Yo estaba en la mesa del director, con todas las cosas del director, pero imaginaros el director cómo confiaba en mí, ¿no? Para permitir eso, y eso ya fue la hostia. O sea, la gente encima me decía que yo tenía mucha suerte por no poder hacer gimnasia, y todavía me tomaban más odio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya llegó a un punto que, aunque yo, entre comillas, lo llevaba bien en el sentido de que resisto como sea, o sea, realmente yo no recuerdo nunca ni siquiera la idea
planteármelo de cambiarme de colegio, creo, no lo recuerdo. Es como que para mí, ¿no? Subconscientemente la opción de me rindo, abandono, me largo, nunca ha ido conmigo, siempre ha ido me enfrento, pa'lante y lo que me echen, ¿no? Bueno, cada uno lo hace como puede y siente. Entonces yo nunca quise ni siquiera irme. Entonces, como digo, se me ha vuelto a ir. Bueno, da igual, ya me irá saliendo. Pues eso, que yo estaba allí en el instituto, que estaba haciéndolo todo, llevándolo lo mejor que podía, pero era un drama. Y incluso llegó una vez que había uno que era el más cabrón, perdón por la palabra, pero es que por no decir otra más gorda, que empezó a ponerse de acuerdo con otro y en los cambios de clase, que no había profesores, pues se ponía uno en una punta de la clase, otro en la otra, y empezaban a tirarse tizas, porque yo estaba en medio, a ver si por casualidad pues me podían dar con alguna, ¿no? Y otro día intentaron y fueron más allá y recuerdo que se lanzaron tijeras. O sea, se lanzaron unas tijeras que yo hice así, las vi cuando me giré y por un momento pensé, si por mala suerte, imagínate que me hubiera dado, es que me vaciaron un ojo, o sea, es muy grave, es muy fuerte. Y ya me he acordado de lo que se me ha olvidado antes, perdón, una de las cosas que iba a explicar es que aunque yo era fuerte, yo quería de alguna manera sobrellevar mejor esa situación, como digo, siempre mejorar, ¿no? Siempre para arriba. Entonces había una psicóloga del instituto y yo busqué su ayuda en plan de, bueno, que me dé algún consejo o cómo puedo tal. Y hice 2 o 3 sesiones y realmente ya me retiré y dije hasta luego porque la mujer yo creo que se propuso hundirme más que ayudarme, ¿no? En sencillas palabras y muy resumidamente lo que iba a decir es que bueno, que si todo el mundo se comporta así contigo, pues a lo mejor es por algo, mira bien tu comportamiento, que quizás tú eres muy borde con ellos o estás muy a la defensiva, ¿no? Pues sería eso, yo qué sé, cosas que pasan. En fin, que podría explicar 1000 historias, ¿vale? Tampoco quiero alargar mucho este vídeo, pero te digo, todo lo que recuerdo quiero dejarlo patente y decirlo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, eso es la otra cosa que me he olvidado antes, cuando yo me iba al patio sola tantas veces y no tenía nada que hacer y me ponía mi música, recuerdo que yo me ponía mi música y era como que aún me daba más fuerza de no van a poder conmigo, no van a poder conmigo, no van a poder conmigo. Y realmente sí, es parte de mi naturaleza, pero también me la he machacado mucho durante muchos años, ¿no? El hecho de a mí no me hunde ni Dios, ¿vale? Yo después he analizado con el tiempo algo muy fuerte y es que a mí mi escudo eran los estudios, eran las notas, a mí eso era lo que me salvaba. Yo veía que a mí me hacían daño y que la manera de hacerles daño yo a ellos era de esta forma, o sea, siendo mejor, siendo más buena, siendo que mi nombre apareciera en todos sitios. Esto era lo que a ellos más les jodía. Entonces yo lo hacía más. Y sí, es cierto, a mí siempre me ha gustado estudiar, se me da, pero yo hasta hace poco no me he dado cuenta de que realmente estudiar tanto era una parte de mi escudo. Entonces era como una manera que yo quería para hacerme valer, de decir, vale, la gente no me quiere por otros motivos, pues me va a querer por lo buena que soy estudiando. Es como una manera de destacar, ¿no? Entonces recuerdo mucho cada pequeño gesto de bien y mal, es decir, el hola de una persona o la persona que simplemente me dejaba unos apuntes, para mí eso era como súper importante, y el hecho de tener toda esa carencia de amistades y todos estos años a mí me ha hecho valorar mucho la lealtad. La lealtad es uno de mis mayores valores. Yo me considero muy leal a las personas que conozco y que quiero, y me gusta que me sean leal a mí, y me duele mucho cuando no lo son, aunque ahora eso de me duele mucho también lo estoy trabajando, pero sí, realmente es así. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor ven esto de aquel entonces, compañeros míos o algo, y no es que solo me dé lo mismo, es que me gustaría que lo vieran para que sepan por el infierno que pasé, ¿vale? Y que ahora estoy muy bien y entonces estaba bien o lo mejor que podía, pero me hicieron una putada muy gorda. Y el peor no era el cabecilla. Los peores eran todos los que callaban, ¿vale? Todos los que veían. Quizá ahora se paran a pensar y dicen, pues no recuerdo yo que hicieran eso a Cristina, o no me parecía a mí tan grave. Puede ser, ¿no? Y tú lo vives muy intensamente, pero al final todos los cómplices son los peores. Y ya os digo, de una clase de 30 personas, quizá una, dos, tres me sentía algo mínimamente querida o apoyada. El resto, para mí no eran ni compañeros, sinceramente. Luego, gracias a Dios, en bachillerato cambiaron mucho los grupos, las historias, y ya fue la cosa mejor y encontré personas muy buena gente, la verdad, y me las quiero mucho y quizá alguna de estas está viendo el vídeo y entonces eso. Pero ya os digo, yo pasé mucho, entonces lo que quiero decir es,
que nunca sabéis lo que hay a las espaldas de las personas, nunca juzguéis a la gente, porque a mí quizá alguien que no me conoce me ve tan feliz y tan alegre y dice, ay, quizá a esta chica le va todo bien, y os aseguro que todos tenemos problemas, ¿vale? Yo también he tenido mis problemas, yo he enfrentado muchas cosas, y las personas que somos o son, creo yo, por mi experiencia en lo que estoy pudiendo ver, más con tanta luz y tanta energía, es porque la han tenido que buscar cuando no la tenían, porque yo también he tenido días muy jodidos, ¿vale? Pero ¿sabéis qué os digo? El mensaje, uno de los mensajes principales que quiero que quede con este vídeo es que estuve guardándoles rencor a todos mucho tiempo y les odiaba, como no podía ser de otra manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Me hicieron daño, pero les he perdonado. O sea, yo en el último año he hecho mucho trabajo interior en muchos aspectos, y uno de ellos ha sido el perdón a todas estas personas que me hicieron daño, y he comprendido, entre comillas, porque esto nunca, como he dicho, no tiene un motivo, pero he podido llegar a entender la razón subyacente del por qué hacían esto. Y fue gracias a un libro, ¿vale? Un libro de una mujer que me encanta, y si alguien me pregunta se lo digo sin problema, porque desmiente como muchos mitos culturales, ¿no? Y uno de ellos hablaba sobre todo este tema del acoso escolar y tal, y yo me di cuenta de que estas personas a mí me hacían todo este daño porque ellos tenían miedo, es decir, miedo a ser menos, ¿vale? Miedo a la invisibilidad. Cuando hay alguien que destaca tanto, por lo que sea, yo destacaba porque era pura luz, como soy ahora, ¿no? Y además era como especial para los profesores. Entonces, cuando tú sientes desde el ego que alguien puede ser mejor que tú te vuelves contra eso. A ti el miedo te hace volverte mala persona, por así decirlo, ¿no? Entonces, no estoy para nada justificando, pero he podido llegar a entender, decir, se puede actuar desde el amor o desde el miedo, ¿vale? Son las dos fuerzas creadoras en nuestro universo, al menos así lo pienso yo. Y yo actúo desde el amor, o siempre he intentado hacerlo, pero probablemente muchas veces también lo he hecho desde el miedo, como todo el mundo. Y estas personas actuaban desde el miedo, porque no es que les jodiera, es que tenían miedo a ser invisibles, a no ser lo suficientemente importantes, quizá como lo era yo, ¿vale? En el sentido de cara a los profesores, o de cara a la importancia que socialmente se le da al tema de los estudios, de las notas, de todo esto, ¿no? Entonces, como digo, les he perdonado, ¿vale? Pero hago este vídeo porque quiero que el máximo número de gente posible lo vea, ¿vale? Que gente quizá de mi entorno más o menos cercano quizá no tiene ni idea de que yo he pasado por todo esto, pues también está bien que lo sepan, ¿vale? Para que sepan que todos pasamos por cosas. También la gente, como digo, que estuvo conmigo en el colegio, sean compañeros, sean conocidos, que sepan por lo que yo pasé y que analicen en su mente si recuerdan algo o si podrían haber hecho algo, ¿vale? Y en tercer lugar, y sobre todo para personas que lo estén pasando o que lo hayan pasado, o que quizá tengan un hijo que lo esté pasando, o un conocido, o quizá ahora no lo tienen, ¿vale? Quizá tú ahora estás muy bien y no te importa el tema, pero tu hijo en un futuro lo va a pasar. Entonces, esto se tiene que saber, porque yo de esto he hablado con gente, rollo, te cuento algo muy fuerte que me pasó, y hay la cantidad de gente que le ha pasado y me ha dicho, hostia, a mí también me ha pasado lo mismo. Y por desgracia me encuentro que la mayoría de personas no se la ha tomado como yo, y que otras personas pues se vuelven más cerradas, que crean una coraza, que no se fían de los demás, que no creen que haya como buenas personas o leales o... Y no me preguntéis por qué, pero yo he hecho lo contrario. O sea, yo he visto todo ese odio, ¿vale? Y yo podría haberme vuelto mala persona y decir, ahora se lo voy a devolver al mundo y voy a ser mala persona. Pero es que yo no soy esa persona. Yo soy luz, yo soy alegría, yo soy felicidad. Y a mí nunca nadie me va a quitar eso. Y si no lo consiguieron cuando era pequeña, débil, indefensa, emocionalmente hablando, ¿no? Inexperta y no sabía lo que me pasaba, no me lo va a hacer nadie, ¿vale? Entonces, yo soy luz, yo voy a dar luz y quiero mandar luz y cariño y amor a todo el mundo que lo esté pasando mal, pueda pasarlo mal, todo mi apoyo. No puedo decirte, rollo, consejos qué hacer, porque cada situación es súper diferente, no soy nadie para decir nada. Hace falta trabajar mucho el tema protocolos de los colegios, de los profesores, pero es que lo que quiero decir es que cada persona cuenta. Os lo digo en serio, cuando tú estás en una situación así y quizá los otros no se dan cuenta, que alguien venga y te diga, hola, puede cambiar tu día. Entonces, quiero hacerte pensar de que hagas eso, o de que tú observes a tus hijos y si ves que alguien en su clase tiene una situación parecida, dile a tu hijo que le diga hola a esa persona, que se acerque, que sea su amigo, que lo que sea.
¿vale? Porque eso puede marcar la diferencia. Y si lo estás pasando ahora, sobre todo y muy importante, es temporal, ¿vale? Es temporal. Hay cosas en la vida que no queremos, que nos pasan, que no podemos evitar, que no depende de nosotros. Pero lo que siempre depende de nosotros es qué hacemos con eso, qué energía cogemos con eso, ¿vale? Y yo decidí que pese a todos los años que lo pasé mal, eso a mí no solo no me iba a hundir, sino que me iba a hacer mejor. Y aquí estoy, ¿vale? Compartiendo esto. Y quiero que compartáis esto, por favor, por todas las vías que podáis, que llegue a mucha gente, que me vea mucha gente y que vean que esto pasa y que es posible una mejor vida y que es posible que luego seas una persona súper alegre y que tengas personas como tengo yo maravillosas en mi vida que han venido a compensarme todo lo mal que lo he pasado, ¿vale? Pero es temporal, ten mucha paciencia y sobre todo quiérete a ti mismo, ¿vale? Porque esto es como Gran Hermano, por si alguien lo ha visto. Gran Hermano normalmente siempre nominan al fuerte, ¿vale? O al que creen que les puede hacer un poco de sobra para ganar el concurso. Pues la vida es igual, o sea, no importa el motivo, siempre habrá motivos. El que tiene gafas, el que es gordo, el que es de color, el que es transexual, el que es gay, o sea, motivos los buscan, no hace falta, ¿no? Pero tú tienes algo que a los demás les puede hacer sombra, entonces ese algo, quiérelo mucho, sobre todo abrázalo, ilumínalo y hazlo crecer, porque esa es la persona que eres tú. No dejes que nadie borre lo que eres tú, porque yo no lo estoy permitiendo y no lo permití nunca. Así que, sin nada más que decir, me haya dejado o no me haya dejado algo, he hablado con el corazón, como siempre. Os mando un beso muy grande, mi sonrisa de Ollito. Y aunque no sea de Ollito, quiero que tú tengas también tu sonrisa, ¿vale? Y que la lleves por ahí, porque nunca sabes la persona que tienes enfrente lo que está pasando, ¿vale? Entonces, dicho esto, si te ha gustado mi vídeo, dale me gusta, por favor, suscríbete si todavía no te has suscrito y como digo, compártelo, ¿vale? Entonces, hasta el próximo vídeo y muchas gracias por verme. Adiós.